La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, soy Leticia Treviño y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio radiofónico que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana. Vamos a iniciar con mi columna semanal en el periódico La Visión. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Es posible hablar de madurez emocional en la sociedad. Una comunidad madura se refleja en el nivel de su política, instituciones, ambiente y relaciones entre los individuos. La predominancia de la dignidad y derechos humanos, así como la visión al bienestar social, proyectan un buen equilibrio emocional en lo social. Nuestras actitudes, creencias, opiniones y juicios se basan en información y en sentimientos que son determinantes para la toma de decisiones. Según algunos estudiosos, el 70% del comportamiento humano se basa en emociones y solo el 30% es racional. Cuando extrapolamos esto al ring político, advertimos que este es un reflejo de la vida cotidiana, ya que las decisiones, declaraciones y comportamientos de los funcionarios son altamente polarizados en sus emociones sin una clara racionalidad que respalde sus argumentos. Tenemos muchos ejemplos de decisiones irracionales a través de nuestros líderes. Baste recordar los berrinches de Trump con su muro y todas las acciones discriminatorias que durante gestión realizó. De Andrés Manuel tenemos muchas: su aeropuerto, su Tren Maya, su terquedad por la energía no limpia. O en el Congreso, las peleas hasta llegar a los golpes, o los diputados con lenguaje florido. No se trata de que todos estén de acuerdo en todo, ni evitar las expresiones emocionales. Lo que llama la atención es el proceso que se sigue, que es un proceso internalizado en la toma de decisiones. La incapacidad de un diálogo reflexivo y la falta de estabilidad emocional constructiva. Es decir, cuando las emociones ganan a la discusión o al diálogo. Las emociones políticas intensas, el exceso de prejuicios pueden afectar el desarrollo de la nación. Las emociones en la política se pueden analizar desde sus estructuras aspiracionales, operativas y electorales. En la parte aspiracional se considera la visión, que debe ser respaldada en hechos, en donde la justicia, la igualdad, la inclusión, el ejercicio democrático, la educación, entre otros aspectos, estén inspirados en sentimientos de compasión y amor. En el ejercicio operativo, la aplicación del Estado de Derecho y política pública son determinantes. Acciones como la falta de transparencia, la tortura o la impunidad reflejan el sentimiento de predominio y el predominio de sentimientos negativos como la ira, odio, coraje o desconfianza. Muchos políticos y funcionarios públicos defienden intereses asociados al poder o riqueza o se proyectan amenazados o resentidos y aprovechan su posición de influencia para saciar sus emociones desbordadas o exceso de narcisismo. Empezando por las distinciones entre la ciudadanía con carga fuerte de burla o sarcasmo. Los fifís, los chairos, los conservadores, los neoliberales, los morenistas, los populistas, los corruptos. Son calificativos que, más allá de asociaciones conceptuales, llevan impresiones emocionales polarizadas. Es un ellos contra nosotros. Una identidad socioemocional peligrosa para la toma de decisiones. El político debiera tener un alto grado de racionalidad. Se espera que sea de lo mejor que hay en el barrio y en cada casa. De ahí la importancia y necesidad de elegir bien a quienes nos representan. En los periodos electorales hay entusiasmo, miedo, ansiedad, incluso pasión por algún candidato o partido. Los candidatos, y ya lo hemos comprobado, utilizan mensajes con una gran carga emocional, apelan a las creencias, necesidades o esperanzas para ganar simpatías o en el extremo provocar burla, coraje y odio contra otros políticos. Por su parte, los electores, ante la falta de criterio o buenas propuestas, deciden por el candidato que mejor les cae, el más guapo, el que regala cosas o el menos malo, es decir, por apreciaciones sentimentales. Un hombre que actúa racionalmente
Está abierto a nueva información tanto si le reconforta como si le incomoda. Esto significa que debe buscar activamente datos y fuentes pertinentes para los temas estratégicos del Estado. Hacer una selección primaria por razón de la importancia y la fiabilidad y no seleccionar únicamente la información que sea compatible con sus prejuicios o intereses. En esto radica la madurez emocional y política. Debe resistir la tentación de distorsionar una razón o un argumento para poder ajustarlo a un estereotipo o a sus intereses personales. Ser capaz de tolerar un cierto grado de inconsistencia con sus opiniones y valores. Estar dispuesto al cambio, al diálogo, a la aceptación de errores y al reconocimiento del valor de los demás. Y si hay algo del pasado que es bueno, dejarlo y mejorarlo, no destruirlo por el solo hecho que es de un partido opositor o que es del pasado. Hay dos factores que hacen tender a la racionalidad: la educación y la salud mental. Aristóteles decía que una mente educada es capaz de entender un pensamiento sin aceptarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tener estabilidad emocional y social eligiendo a los mejores, a los políticos racionales, a los no perversos, y como ciudadanía participar activamente en la construcción de bienestar? Asimismo, procurar el desarrollo emocional temprano desde la primera infancia mediante programas formales educativos. Gracias. El programa de hoy lo vamos a dedicar a escuchar el testimonio de internos en los reclusorios penitenciarios del estado de Nuevo León, quien les tocó vivir la pandemia estando justamente internos. Vamos a escuchar sus impresiones sobre cómo fue que la vivieron y sobre todo los momentos difíciles que les tocó vivir, no solamente por la enfermedad, sino porque estuvieron impedidos de ver a sus familias durante casi 9 meses. También vamos a escuchar a Marco de la Garza, fundador de la organización Faro en el Camino, una organización que ofrece apoyo a los internos y sus familias y que en esta pandemia le tocó un trabajo intenso. Vamos a escuchar. Todos nos encontramos perdidos alguna vez, en la rutina, en la búsqueda de paz, en la búsqueda del sentido de vida, perdidos en nuestra soledad, perdidos en nuestra propia libertad, buscando una luz, buscando una señal, un faro en el camino que nos dé guía. Mi experiencia en el centro no la cambio por nada. Aprecio más a mi familia. Hoy puedo ver a mis hijos a los ojos y decirles, aquí estoy, soy mejor que ayer. Muchas de las acciones que realicé en el centro fueron en equipo. Con esto descubrimos que juntos podremos lograr más. Formando espacios, logramos lugares dignos para vivir, donde hoy mis compañeros pueden vivir la reinserción. Los sueños no se logran de la noche a la mañana. Nos unimos para generar alianzas, sumando voluntades y compartiendo experiencias, lo que hace posible contar hoy con un faro en el camino. La estadía en los centros penitenciarios agrava las condiciones de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad, así como de sus familias. Por ello, nuestros programas de intervención están orientados a la integración social y a la rehabilitación personal. A través del arte logramos descubrir y transportarnos a un mundo inimaginable, donde creamos felicidad, comunicación, empatía, confianza y paz. Promovemos el desarrollo integral de la persona a través de programas educativos, considerando la educación como un derecho fundamental que es base para el desarrollo de los demás derechos. La labor va más allá del centro penitenciario. El trabajo construye la paz. Es un lugar donde desde la formación personal se mejora la seguridad de la comunidad donde vivimos todos, todas. El reto de ayudar a personas que son invisibles a la sociedad es grande, pero los aprendizajes nos llenan el alma y cuando trabajamos por la justicia social nos beneficiamos todos. Nuestra misión es crear mecanismos que logren la reinserción social exitosa y la unión familiar de las personas que están privadas de su libertad, así como la generación de comunidad al interior de los centros penitenciarios, fortaleciendo la dignidad de la persona, el debido respeto a los derechos humanos y la procuración de justicia. Yo estuve 5 años en el centro penitenciario y hoy soy chef. Hoy con mi trabajo ayudo a mi familia para vivir mejor. Estuve 15 años privado de mi libertad. Aprendí la disciplina, a controlar mis impulsos
Hoy estoy estudiando la preparatoria y preparándome para un mejor futuro. La reinserción social existe. Si eres una institución educativa, participemos juntos en este proyecto. Si eres una empresa, iluminemos juntos muchos caminos. Si eres un ciudadano, únete como voluntario. Con tu entrega, ayudas a regenerar tu comunidad. Faro en el Camino trabaja para crear una sociedad más justa, donde tengamos igualdad de oportunidades, un mejor acceso a la salud, un salario digno y una mejor educación. Lo que queremos es lograr comunidad, erradicar la violencia. Es así como lograremos un mejor país. Escuchemos ahora el testimonio de Víctor y Joaquín. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo te infectaste tú del COVID? Pues sí, padecí los síntomas nomás. Dolor de cabeza, ojos llorosos y dolor de huesos y todo eso. ¿Tu recuperación fue buena? O sea, ¿no tuviste más complicaciones? Pues algo, complicaciones sí iba porque pues no hay ningún medicamento adentro, pues se tardó un poquito más para la recuperación. Pues no sabía al 100% si era la enfermedad esa o algún dolor de cabeza normal, escurrimiento. ¿También estuviste en Apodaca? Sí. ¿Sí? ¿Tu familia, tenías contacto con ella por teléfono? Sí, por teléfono nada más. ¿Y alguien de tu familia se enfermó? No, gracias a Dios que no. De este que vivimos en el mundo por el COVID, ¿qué te dice a ti todo eso? ¿Algún aprendizaje, algo que quieras señalar? No, pues cuidarnos más que nada, y de la enfermedad, pues. Cuidar la salud. Sí. Casi 2 años que salí. Ya ni lo quiero recordar cuando salí, la verdad. Porque ya gracias a Dios estamos aquí afuera y pues la experiencia, el estar ahí adentro, la verdad es algo que pues no es nada fácil, y más ahorita como lo vemos en el caso de la pandemia, un distanciamiento entre nuestras familias, ¿verdad? Que es lo más importante. Y pues la verdad es a uno, y ahorita como lo mencionaba el licenciado, al momento yo de salir también tuve la experiencia de lamentablemente perder a mi papá por casos de COVID también, y esa ya es una de las cosas personales que me pasó aquí afuera, digo, pero adentro también ese distanciamiento que se vive en las familias, el no poderlas ver, aunque a veces es la única ayuda que tenemos, o sea, y pues gracias al licenciado como quiera y a la institución Faro en el Camino, que es la que pues nos ha estado apoyando, ¿verdad? Y yo creo que son los que nos echan la mano y nos ayudan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste adentro, Prince? Yo estuve 4 años ahí internada en el penal. Y ahora que tú no padeciste COVID, ¿o tú también te infectaste de COVID? No, yo no padecí. Pero tu mamá. En cuestión nada más de mi familia, en caso de mi familia, fue mi papá nada más el que padeció y lamentablemente sí, pues falleció, ¿verdad? ¿Qué es lo que señalas como aprendizaje o como vivencia más fuerte en este proceso del COVID? Pues el perder la familia. Digo, el no poderlos ver, porque incluso estar ahí adentro llega a un proceso en el que la familia hace todo el esfuerzo por ir a verte y no tienen la manera de verlos. Y ahorita como lo mencionaban también, esas videollamadas que se realizaban era porque no los veías físicamente, entonces nada más los veías los escuchabas por las llamadas al momento de hablarles, pero ya tanto tiempo de no verlos era distinto ya cuando se podía realizar una videollamada. O sea, eso son muchas cosas, muchos sentimientos que uno tiene ahí adentro, y a veces, digo, gracias a Dios existen este tipo de organizaciones que nos facilitan y nos ayudan, ¿verdad? ¿Hace 2 años que saliste? Sí, voy a cumplir 2 años. ¿Ya estás trabajando? Sí, ya estoy trabajando, trabajo y estudio también en la misma organización, estoy estudiando, que son los que me apoyan con el estudio. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos.
Continuamos con Mujer Latina, gracias por su compañía. Vamos a escuchar el testimonio de Víctor y Joaquín, ahora 2 ex internos del penal de Apodaca del estado de Nuevo León. Tienen poquito de haber salido de este reclusorio, pero les tocó vivir el COVID cuando ellos estaban en el penal. Escuchemos su testimonio. Héctor. Pues yo cuando estuve, internado, yo padecí la enfermedad, a mí me dio ahí adentro. ¿Y cómo fue tu proceso de la enfermedad? ¿Cómo la viviste? Pues mal en el sentido de que no hay medicamentos, no administran medicamentos, no me dieron a mí ninguna asesoría ni a la demás gente. De hecho hubo una como pandemia adentro y obviamente se enfermó bastante gente. No había muchas como medidas de seguridad y ese tipo de cosas. Me imagino que ¿los separaron a ustedes en alguna área especial? La verdad ¿A es los que tenían no. COVID? Cuando recién empezó, como que allá adentro, no sé si no sabían o no querían decir, entonces solamente se manejaba como una gripa normal. Se administraba el medicamento que estuviera ahí a la mano, lo que tuvieran ahí en existencia. Pero la verdad es que no. Yo en lo personal estaba en un lugar donde estaban mis compañeros y todo normal. Fue normal todo el proceso de la enfermedad. Sí. ¿Y tú qué piensas del COVID? ¿Yo qué pienso? Sí. Pues en mi caso, pues me dio lo que viene siendo fiebre, algo de fiebre, se me cortó el olfato, el gusto, tenía el cuerpo cortado. ¿Qué es lo que pienso? En mi caso, pues como no pasó a mayores, lo vi como una enfermedad normal, a excepción de que se me quitó el olfato y el gusto nada más. Pero, perdón. No, adelante. Pero a diferencia de otras personas que sí les ha dado un poquito más fuerte, pues yo pienso que sí es una situación pues difícil y que en algunas de las instituciones como que no asesoran bien o no hablan bien del tema y no platican bien sobre cuáles son las medidas de higiene que deben de tomar. Entonces, ¿Te hubiera gustado que las autoridades de Apodaca y de ese penal les hubieran dado alguna plática, explicación, hubieran tenido algún tratamiento especial con ustedes? Sí, bueno, en mi caso sí, yo pienso que sí, y aparte obviamente pues el tener los medicamentos que se necesitaban en ese momento para tratar de poder contener un poquito todo, porque pues allá adentro se empezó a aislar lo que viene siendo la visita, la convivencia con la familia, pero la enfermedad en este caso llegó por parte de los mismos guardias que estaban ahí, que son los que podían todavía entrar y salir, y uno de esos oficiales fue el que entró con el virus y se empezó a hacer toda esta como pandemia ahí adentro. ¿Cuánta gente crees que se haya contagiado? Yo pienso que alrededor de unas 250 personas. ¿Y hubo alguno que estuviera en caso crítico? La verdad es que no, ninguno. Fue algo bien extraño porque no. Todos fueron algo parecido a lo mío. Yo duré como 3 semanas con todo esto, pero hubo personas que duraban hasta una semana, semana y media. Hay otros que les duraba 5 días. Personas ya mayores de la tercera edad duraban como 2 semanas y media o 3 semanas, pero no pasó a mayores. ¿A ti te preocupó algo en especial el estar contagiado? ¿Te dio miedo? Pues sí, claro, por lo que se veía, más que nada se escuchaba en el radio, en la tele, y que pues a lo mejor pudiera faltar algún día y pues obviamente faltarles a mi familia. ¿Cómo sentías a tus compañeros, tanto los que estaban infectados como los que no se contagiaron? Por ejemplo, ahorita señalaste a tus compañeros adultos mayores. ¿Cómo los sentías a ellos? ¿Preocupados? Asustados. ¿Tristes? ¿Solos? Asustados, pues un poco con incertidumbre de qué es lo que podría pasar. A unas personas sí las veía como que pues quitadas de la pena, sin miedo de nada.
pero otras sí, la verdad, se veían muy asustadas por lo que se empezó a manejar al principio en la radio o en la televisión y que a nosotros no nos explicaban realmente o exactamente qué es lo que había o qué era lo que iba a pasar. ¿De tu familia hubo alguien que se contagiara? No, nadie, solamente yo. ¿Crees algún aprendizaje que hayas tenido, algo que digas, esto me hizo pensar, recapacitar, no sé, algún cambio en ti? Pues solamente pienso que viendo las circunstancias y la enfermedad y la gravedad de la misma, pues a lo mejor un poquito de tener un poco más de higiene y tener un poco más, estar más conscientes más bien en lo que es las medidas de higiene, el traernos el cubrebocas o lavarse las manos o estar en el lugar que vayamos a estar, pues que esté limpio, que esté aseado. ¿No traían cubrebocas al interior del penal? Al principio no, fue hasta después que ya se empezó a contagiar todos y un doctor que llegó de visita externo fue el que ya les dijo que pues tenían que usar cubrebocas todo el mundo. ¿Cuánto tiempo estuviste interno? Pues bastante, no recuerdo la fecha bien. ¿Más de 5 años? ¿Perdón? Más de 5 años. Sí, como más de 5 años. Bueno, muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, seguir platicando y ahorita volvemos a conversar. No sé quién quiera seguir. ¿Ok? Y platícame tu experiencia ante el COVID. ¿Tú te contagiaste? Pues así al 100, pues no, pero pues sí como que nos dio a todos así como que la pérdida de olfato y sí como que un cuerpo cortado y una gripa así como que intensa también. O sea, a todos nos dio eso allá adentro. ¿A todos? Sí, todos andábamos así. Pero pues, ¿lo atribuyes también como, al igual que Héctor, a que algún de los guardias o alguien que del exterior lo trajo con ustedes? Sí, o sea, sí, obvio sí, porque pues no nos tenían así que con las medidas de restricciones así que pues, cubrebocas y eso no, andaban normales, ya hasta como que ya el último ya nos hacían portar un cubrebocas, traerlo los guardias así. ¿Al último qué te refieres? ¿Al cuánto tiempo después de que inició la pandemia? Como, o sea, ya después, cuando ya empezó demasiado fuerte, como a los 3 meses, 4 meses, que ya nos empezaron a restringir la visita, no nos dejaban tener visita y nos llevaban las cosas así por pertenencias y así. Fue lo que dijiste. Ahí va, ya. ¿Mande? O sea, me quedé que se cancelaron las visitas. Sí, nos cancelaron las visitas y ya nada más, pues, o sea, pero nos cancelaron las visitas, pero no nos tenían así que aislados ni nada, no, o sea, andábamos todos normales, o sea, no nos tenían... Contagiados y no contagiados seguían conviviendo igual. Conviviendo igual, o sea, no nos ponían así que un gel o algo así para abrir una puerta, una celda o algo, no, o sea, andábamos como si nada. Y como que nos ocultaban el hecho de que estábamos enfermos o algo, porque muchos se sentían ya les sentían un poco más mal que los de lo normal, la gripa o el cuerpo cortado, de que no olías nada la comida, o sea, no la saboreabas en nada y pues ibas a servicios médicos y pues ahí te decían que estabas normal, o sea, que no, tienes una gripa o X cosa, tienes un dolor de cabeza o tienes cuerpo cortado, algo comiste mal y así te lo ocultaban. Y de que todos sabíamos de que, o sea, de que qué onda, puede ser COVID o algo así, ¿no? Pues veíamos en las noticias que estaba demasiado fuerte afuera. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? Pues creo que o sea, como que nos curamos, o sea, respecto a mí, como que solo, pues, o sea, tenía la pérdida del olfato, el cuerpo cortado, hubo veces que duré así como que no tenía nada de fuerzas y estaba nada más acostado como una semana, hasta 7, 8 días, y pues nada más nos daban así que una pastilla para el dolor de cabeza y eso,
y pues fue con el tiempo solo, ya, o sea, con el tiempo, o sea, en un momento ya como que me curé yo solo, no sé. ¿Supiste de algún compañero que haya requerido de oxígeno, que haya requerido de hospitalización, que lo hayan sacado del penal? La verdad sí, o sea, a veces decían que, o sea, a veces, por decir, los compañeros de ahí mismo del pasillo, había unos que ya eran un poco más mayores que nosotros, o sea, ya de los 50 en adelante, y de repente se los llevaban a ellos y ya no sabíamos de ellos, o sea, que se los llevaban así a los servicios médicos y ahí se quedaban y ya pues ya no nos veíamos, pero sí, sí, ellos decían que sí requerían de algo así de oxígeno, o sea, batallaban para respirar o algo así. ¿Supiste de alguien que haya fallecido? Sí, como 2 personas de ahí también del pasillo, o sea, ya mayores de edad también, ya, o sea, ya demasiado grandes, pero decían que, o sea como que se, o sea, cuenta que amanecían ya, o sea, amanecían así y pues decían que era por la edad o que les había dado un paro o algo así. ¿Y les explicaban a ustedes qué es lo que estaba pasando? Por decir... La verdad nunca fueron a decirnos, o sea, de que cómo podíamos combatir el COVID o cómo podíamos ayudarnos entre nosotros mismos, no. Ya como a los 9 meses que ya empezaba a entrar la visita, o sea, que ya una vez a la semana, una vez así, cada cierto tiempo y ya iban así como que enfermeras y nada más nos checaban la temperatura, era todo, pero X cosas, o sea, nada más nos la ponían así de la cosa esa para medirte el COVID y de volada y ya, o sea, era todo, la temperatura, era todo. Pero ¿no tuvieron ustedes algunas pláticas que les explicaran, acaba de fallecer X compañero, algo que tuviera una atención con ustedes para calmar? Me imagino que había ansiedad entre todos ustedes. Y de hecho había demasiada ansiedad, en todo el penal estábamos de que, pues, que todos teníamos lo mismo y a veces pues sí queríamos, o sea, que le decíamos al encargado de la seguridad de ahí, al guardia o así, pues que nos sentíamos mal y pues que, como le digo, que nos sacaban de 5 en 5 y nos empezaban a llevar a servicios médicos y ya nada más nos checaban la temperatura y nos decían, no, algo fue mal en la comida o tienes un dolor de cabeza, X cosa y así, pero de que una plática así, de que fíjate esto, no, nunca. ¿De tu familia alguien se enfermó? Sí, cuando yo estaba ahí recluido, sí, mi hermana estuvo bien mala de eso del COVID. ¿Y te preocupaba saber que tu familia se estaba enferma o se podía enfermar? ¿Qué era lo que más te preocupaba? Pues sí, pues que lo veíamos en la tele y pues sí estaba bien cañón, que estaba bien fuerte afuera. Y pues mi hermana le tuvieron que retirar a sus hijos y su familia y la tuvieron que aislar en su casa ella sola, en un cuarto y nada más ella sola, ya, o sea, a sus hijos y creo que nada más su esposo se quedó con ella y nada más. Pero o sea, no podíamos verla. Y sí creo que sí necesitó de oxígeno. Sí, ¿llamadas sí podían hacer? Con ella sí, una llamada sí, yo le hablaba seguido a ella. Y también pues, gracias a Dios se curó. ¿Algún aprendizaje, algo que hayas tú adquirido como vivencia después de este proceso que tú mismo viviste y que vivió tu familia? O sea, ¿cuál es un aprendizaje que tú pudieras señalar? Algo que te llegó. Pues la verdad sí, ahí donde estábamos recluidos, pues sí te dejó un chorro o sea, de experiencia porque pues mirabas a todos los compañeros así y pues y a mi familia pues ahorita yo creo la higiene, ¿no? O sea, tener demasiada higiene y pues portar un cubrebocas, sea cierto o no sea cierto, pues mucha gente dice que no es cierto, pero pues por uno mismo, la seguridad de uno mismo, yo creo que mucha higiene y un cubrebocas y pues es lo que yo puedo... Cuidarse. Cuidarse, sí. Algo así. ¿Y cómo te sientes? Pues súper, está muy chido aquí afuera en o sea, la actualidad, la moda de ahora, o sea, cómo es todo, o sea, bien diferente a lo que yo vivía antes aquí. Pues, está bien padre, todo está cambiado para todos. O sea, todo es diferente, todo el mundo, por decir, ahora camina con los teléfonos en la mano y ya todo es así como que bien actualizado, bien moderno. ¿Te sientes motivado, contento? Sí, bien motivado y que está bien padre aquí, pues no voy a querer regresar nunca ahí. Nomás cuidarse para que no contagiarse.
Pues sí. Y no volver a caer. Muy bien. Jamás. Correcto. Pues muchas gracias, Alfredo. No sé quién más, quién siga. Así, muchas gracias a usted. Chao. Gracias. Ahorita seguimos platicando. Ok. Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y ahora vamos a escuchar el testimonio de José Alberto y Miguel. Ellos estuvieron internos en el penal de Apodaca y les tocó padecer el COVID. Escuchemos. ¿Y te dio a ti el COVID? Ya me eché, dile que si ya Sí. está la hoja escaneada. Yo creo que casi igual que todos. Pero ¿cómo fue tu proceso de recuperación? Yo me enfocaba más como en el ejercicio para sacar todo. ¿También estuviste en Apodaca? Sí, en el nuevo. Sí, bueno, los dos. Ok, ¿te dio, consideras que te dio el COVID fuerte o fue manejable, bien, leve? Pues entre fuerte y más o menos, porque sí me podía levantar apoyándome, pero sí podía levantarme. Pero recibiste la atención necesaria, la atención médica necesaria. No, por lo regular todos andábamos así, con el cuerpo cortado, sin olfato, sin fuerzas. O sea, era la mayoría que andábamos así. ¿Te dijeron que era COVID? No dejaban salir del ambulatorio. O sea, estabas aislado nada más. O sea, sí te aislaron. Todos estaban aislados en un solo ambulatorio. O sea, en un ambulatorio. No dejaban cruzar de un ambulatorio a otro y tampoco dejaban salir a enfermería. Pero sí te dijeron, ¿tienes COVID? ¿Perdón? O lo supusieron ustedes, o sea. Sí, por lo que veíamos en las noticias, por los síntomas. Cuerpo cortado, no tenías fuerzas, no tenías olfato, todo eso. ¿Te preocupó tener COVID? Pues, por una parte sí, pero pues igual yo los veía todos así igual y dije, no, pues si me voy yo, no, se van todos. No me voy solo. ¿Qué era lo que más te preocupaba de tener COVID? Yo creo que mi familia. Sí. ¿Por cuánto tiempo no la viste? Algunos 6 meses. 6 meses fue que les restringieron las visitas. Dentro de 6 meses yo salí en libertad. Ok. Pero para eso yo ya se me habían quitado todos esos síntomas. Pero durante 6 meses, a raíz de que te enfermaste, no los viste. No los pude ver, solo por llamadas, videollamadas. ¿Y supiste de alguien de tu familia que también tuviera COVID? ¿Alguien? Sí, mi mamá. ¿Y lo superó bien? Sí, gracias a Dios, sí, tuvo que usar tanque de oxígeno y todo eso. ¿Te preocupaba mucho la situación de tu familia, que también se fuera a contagiar? Sí, la verdad sí. Más que nada ella, de no volver a verla y todo así. ¿Cómo describes el ambiente al interior? ¿Tus compañeros estaban preocupados, estaban enojados, estaban como? Pues sí, la mayoría sí, pues estábamos preocupados más que nada por la familia, ¿va? Y un poco molestos también porque pues no había visita, no podías hacer nada, ¿va? No podías trabajar, no dejaban salir a ninguna parte y todo. ¿Sientes que las autoridades de ahí del penal les dieron la información necesaria para tranquilizarlos a ustedes? No, nosotros nos fuimos dando cuenta por uno mismo y pláticas ahí, que sí, que ellos le habían ingresado eso ahí, ¿no? ¿Algo que en especial a ti te haya representado un aprendizaje después de este tiempo, de tu proceso de recuperación, tu mamá, no sé, algo que hayas aprendido? Pues aprendí muchas cosas que hay que valorar el tiempo que uno está aquí afuera, ¿va? Porque
también fue mucho tiempo el que duré ahí adentro y me pasaron muchas cosas que pues eran inevitables, ¿verdad? Y yo no podía hacer nada, ¿verdad? Y pues he aprendido a valorar la libertad y he aprendido a valorar más a mi familia, ¿verdad? Porque antes, pues como estaba más chavo y me valía todo, decía, no, pues el mundo es mío, ¿verdad? Pero ahorita ya no, o sea, con todo eso ya no, o sea, muchos problemas. ¿Te sientes bien ahorita? Gracias a Dios, sí. Qué bueno. ¿Y cómo ves el ambiente de tu familia o el ánimo de tu familia con relación al COVID y el que estés ahora tú con ellos? Pues por parte de que yo esté ahí con ellos, pues todos bien contentos, ¿verdad? Ya son 7 meses y pues a lo mejor algunos familiares todavía no se la creen, ¿va? Porque como le comento, duré mucho tiempo ahí, ¿va? Sí. Y por lado de la enfermedad, pues todos nos seguimos cuidando, ¿va? Para que no tenga que faltar a alguien, ¿va? En la familia. ¿Ya estás trabajando? Sí, gracias a Dios. ¿Y en tu trabajo están tomando todas las medidas necesarias de seguridad? Sí, todos, o sea, todas las medidas, gel, cubrebocas, sana distancia y todo eso. ¿Tienes hijos? Sí. Y insistes, digo, estás al pendiente de ellos, que también se cuiden y... Sí, a lo mejor a veces se molestan, pero uno ya vivió todo eso y no quiere que pasen ellos también lo mismo. Claro. Bueno, pues muchas gracias, José Alberto. Bueno, gracias. Permiso. ¿Y te dio el COVID? Pues yo creo que sí, porque eso fue como al principio, por ahí de, ¿qué sería? Como en febrero más o menos que sentimos algunos compañeros de síntomas, ¿verdad? De que cuerpo cortado, igual que los demás, que no olíamos ni sabíamos los sabores de comida, pero pensábamos que era algo normal, ¿no? Pero a veces decían, oye, pues ni el café me sabe, y echábamos la culpa a los ingredientes, ¿verdad? Pero Sí. no, yo creo que sí, o sea, fue la enfermedad, pero a lo mejor no nos dio tan grave como a algunas otras personas. ¿Cómo fue tu recuperación? No, pues igual que todos, así al aire libre, ¿verdad? O sea, a lo que el sol nos fuera calentando. Yo creo que a veces simplemente nada más con estarse, yo creo que bañando o descansando simplemente cada quien en su dormitorio, era el modo de que uno se podía recuperar. O sea, ¿no los aislaron a ustedes? Sí, también. De hecho, haz de cuenta que hubo una vez que en plena visita, ahí fue donde todos para sus ambulatorios, y desde ahí partió el aislamiento, donde ya no pudimos tener contacto con familiares, con nadie, simplemente nada más entre nosotros, pero todos en la misma área, o sea, como en su mismo ambulatorio nada más. O sea, a los que estaban enfermos de COVID no los separaron. Siguieron en sus mismos ambulatorios, en sus mismas... Es que haz de cuenta que eso estuvo también como que muy hermético, porque de repente no supimos si alguien estaba contagiado al 100% o no. O sea, sí sabíamos de que, supongamos, dicen que fulano trae gripa. Y luego, no sé, a los 5 días, no, pues lo cambiaron de dormitorio nada más. Pero no sabíamos si exactamente estaba contagiado de COVID o no, o era simple gripa, ¿verdad? Como medida preventiva, de que no se fuera, que fuera a ser el COVID y no gripa, ¿verdad? Entonces, a ver, todos los que traen gripa, aquí en un dormitorio, pero no supimos exactamente si era o no era. No les daban información. Sí, había campañas, que había veces, que, oye, va a haber una plática acerca de COVID, para que tengan los cuidados, pero pues yo creo que no era a lo mejor suficiente información, porque, o sea, igual que en las noticias, solamente, ¿no? Pues que tantos contagiados, y tienen que usar tapabocas, gel antibacterial, estornudar con el codo, cosas así. ¿Y sí tenían ustedes cubrebocas y gel antibacterial? ¿Sí tenían todo ese material? Sí nos proporcionaban, no le diré que diario, pero sí, sí nos brindaban
pues esto, el material. Sí. ¿Tú también estuviste en Apodaca? Sí, también ahí estuve. Sí. ¿Tu familia se enfermó? Fíjese que no, corrimos con la suerte de que no, ningún familiar estuvo enfermo, pero sí varios vecinos y amigos conocidos que sí padecieron la enfermedad, incluso otros hasta fallecieron, y pues fue lamentable recibir ese tipo de noticias, ¿verdad? ¿Sentiste miedo antes de que te contagiaras y ya una vez contagiado se generó en ti algún miedo, ansiedad, preocupación excesiva? No, porque le digo, cuando que nosotros sentimos esos síntomas, no sabíamos que era algo referente al COVID. De hecho, o sea, esas fechas yo le estoy hablando de casi de cuando empezó y todavía no estábamos al 100% aislados. Ya cuando a nosotros nos das cuenta que nos aislaron fue en marzo del año pasado. Y varios sentimos ese tipo de síntomas, fue como en febrero, mitad de enero, febrero, por ahí, del año pasado, ¿verdad? Antes de que nos aislaran. Entonces empieza a surgir en las noticias todos los datos de que ya hay contagiados en la Ciudad de México, que también hay en Guadalajara, que ahora resultó uno en Monterrey. Cuando dijeron eso fue cuando nos aislaron, ¿verdad? Totalmente de nuestros familiares para evitar contagios ahí entre nosotros. Lo que sí decíamos de que se llegase a contagiar uno, inmediatamente se contagiaba a todos, pues, o sea, estábamos todos haz de cuenta que en un hormiguero, ¿verdad? Y pues sí era así como que estar alerta en momentos de tensión de que mira, aquel ya estornudó, de seguro trae COVID, y entre nosotros mismos jugueteábamos corriéndolo, ¿verdad? No, tú salte, vete para el baño, salte allá a la banca, no sé. Pero como le vuelvo a decir, nunca supimos exactamente si alguien estuvo o no estuvo contagiado al 100% de COVID. ¿Te preocupaba a tu familia que se fuera? ¿Sí? Sí, porque, pues, o sea, todos estábamos con lo que decían las noticias. Entonces, oye, que contagiados en el municipio de Monterrey, tantos, municipio de Guadalupe, municipio de San Nicolás, todo. Y, ay, caray, pues ya nada más uno decía, ¿a qué horas va a venir la noticia de que tu familiar, tu hermano, tu mamá, no sé, tu hijo, tu esposa, están contagiados? Entonces, sí teníamos esa tensión, esa preocupación de que no fuera a llegar a nuestras casas, ¿verdad? Porque pues si no los teníamos por visita, pues ya contagiados menos, o sea, menos íbamos a poder estar interactuando con ellos, ya he perdido por teléfono. Claro. ¿Algún aprendizaje, Miguel, que puedas señalar? ¿O qué fue lo que más te llegó o que te ha llegado de todo esto que estamos viviendo? Valorar el tiempo, ¿para qué pasarla enojado? ¿Para qué estar con bronquillas mínimas que no te resuelven nada? O sea, pues no. ¿Para qué vivir enojados? Eso. O sea, valorar el tiempo y valorar la familia. Sí. ¿Sí? ¿Ya estás trabajando, Miguel? Sí, yo trabajo. ¿Y estás contento? Estoy a gusto. Sí. Qué bien. Estás bien, qué bueno. Sí. Qué bueno. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con Mujer Latina. Vamos a escuchar ahora a Marco de la Garza, fundador del Faro en el Camino, una organización que ofrece ayuda a los internos e internas en los penales de Nuevo León. Esto es una organización sin fines de lucro y vamos a escuchar su versión de las vivencias de los diferentes internos ante el COVID. El contexto de los penales. Hay 4 penales en el estado.
Está el de mujeres, que no se tocó porque hay muy poquitas. Va a entrar Prince. Ahí nada más son 300 personas y casi, hay 7,000 hombres y 300 mujeres. Entonces, no salen tantas, por lo tanto, pues no hay como mucha relación. Pero sí estamos trabajando ahí en ese centro. Y está el Penal Nuevo, que es un centro donde hay alrededor de 1,500 personas, y ese en particular, la infraestructura es muy fácil de poderla aislar, porque son 4 módulos, y entonces es donde comentaba Alberto que estaban aislados algunos. Y luego está el centro Apodaca 1, que es como el Apodaca de el de siempre, que tiene 25 años, donde la infraestructura prácticamente es como un pueblito igual o no igual, pero algo así como Topo Chico, ¿no? Un poco ya más, con más infraestructura, pero al final de cuentas en ese todos andaban, digamos que transitando por todo el centro. Y está Cadereyta, que Cadereyta prácticamente pues es igual que Apodaca. Entonces, en donde nosotros tuvimos como conocimiento de que estaban aislados fue en el centro nuevo. Y ahí en ese centro nuevo es donde están los adultos mayores. Y luego otro tema, oficialmente, si acaso hubo alrededor de 10 casos dentro de los centros, siempre se manejó que estuvo aislado todo. Nunca se hicieron pruebas masivas al interior de 100 personas o demás como para saber o detectar realmente, o sea, no sabemos si fue como, digamos, un COVID psicológico de la gran mayoría, no sabemos si sí fue realmente como que pasó. Por los síntomas de la gran mayoría de todos los que salen, creemos que sí, pero no hubo, digamos, como pruebas o donde se corroborara cada uno de los casos y donde estas personas estén contabilizadas en los casos estatales. Se manejó súper hermético cualquier muerte o cualquier tema que hubiera dentro de los centros, pero un tema importante es que sí aumentó mucho la violencia y la extorsión dentro de los centros, porque el que no estuvieran las organizaciones y el que no estuvieran las visitas dentro, pues digo, eso es, digamos que el caldo de cultivo perfecto ahí para que se dé todo tipo de extorsiones y violencia y demás, ¿no? Porque no hay nadie que lo pueda ver. El otro tema es el trabajo al interior del penal. Hubo un momento en el que todos tuvieron que empezar a elaborar cubrebocas y eso también fue un tema complejo porque no sé, ¿les pagaban los cubrebocas o no les pagaban? ¿O quién de aquí hizo cubrebocas adentro? Cuando aumentaron lo de hacer cubrebocas al interior del penal. ¿Tú estás afuera? Ustedes no. Bueno, en el 1 es donde, haz de cuenta que todos empezaron como a hacer cubrebocas. De hecho, hasta hubo una nota en las noticias donde al interior del penal se hacían cubrebocas y demás. Y siempre, pues tú sabes que el trabajo dentro del penal, pues está en la raya de la explotación, ¿no? Entonces también, pues, son de las cosas que afectan no tanto a la enfermedad, pero sí como el contexto de lo que está pasando tanto afuera y cómo adentro empiezan como a pasar este tipo de cosas. El otro tema que creo que es importante tocar, cómo se dio todo el proceso de las videollamadas, o sea, cómo eran las videollamadas, cómo podían hablar con su familia, cómo esto pues se dio o cómo ellos también lo vivieron, que creo que es importante como ese tema. El otro tema, pues las pruebas ya. Y el otro tema importante es todo el personal, tanto de seguridad como administrativo, porque al principio de la pandemia se canceló todo y nadie podía entrar, pero luego después se tenían que encuartelar alrededor de 3 meses los celadores. Entonces, digamos que vivieron el mismo internamiento que las personas privadas de su libertad, o sea, estaban ellos ahí viviendo dentro del penal y todo este proceso también fue como muy interesante, pero bastante traumático para ellos. Teníamos nosotros que estar hablando con ellos seguido, incluso ver apoyo psicológico para algunas personas donde realmente ya no podían estar dentro del penal o convivir porque tuvieron que estar meses también y este cambio se hacía como muy complejo. O sea, estuvieron personal administrativo, todo el tema de psicólogos, trabajadores sociales y celadores viviendo en el penal para intentar controlar y que el virus no llegara, ¿no?
A diferencia de otros estados, nunca tuvimos un brote fuerte o que hubiera muertes y demás, incluso que fuera noticia. Creo que aquí se estuvo manejando bastante hermético el tema, pero incluso también creo que no hubo un problema serio donde fallecieran muchas personas y demás, ¿no? No sé qué otro tema ahí. Marco, ahorita tú señalaste lo de las videollamadas, o sea, como algo especial. ¿Por qué? Porque fue un tema donde, digamos que fue como muy emergente. Nosotros como organización donamos, creo que fueron como 15 tablets para que pudieran hacerse como estas videollamadas, porque incluso la infraestructura del centro no les daba para eso. O sea, son también como los temas donde a lo mejor el centro tiene o quiere hacer las cosas, pero no hay manera por la infraestructura o porque ellos no pueden como hacer estos gastos emergentes, vamos a decirlo así. Y lo toco así porque sí fue un tema donde incluso yo creo que las familias estuvieron por videollamada prácticamente, pues ¿qué serán? Como 9 meses, ¿no? O sea, ¿Navidad fue con videollamada o no? No, Sí hubo visitas. días, pero repartidos. Ya. Pero, ¿y era por micas? Sí. O sea, por ejemplo, ahí creo que ese tema de las videollamadas fue importante porque fue mucho tiempo donde se tuvo que utilizar así. Y luego, la transición de la visita, por ejemplo, ahorita ya la visita entra, pero hubo un momento también que fue sobre una mica. Entonces era también como un poco complicado donde no se podían ver y demás. O sea, todo eso fueron como algunos de los temas que creo que son importantes que a lo mejor alguno de ellos lo comente, a ver cómo vivió como esa parte. ¿Qué fue lo que como sociedad pudimos haber hecho mejor en relación a los internos e internas? Pues mira, yo creo que varias cosas. Lo primero es, primero fue esta parte donde se cancela la visita. Y con eso pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay un gran número que trabaja con el tema de la visita. Por ejemplo, todos los que venden comida. Por ejemplo, hay algunos que les dicen canasteros, que son los que te avisan que ya llegó tu visita o el que lleva algunas pertenencias y demás. Entonces, un gran número que estamos hablando, como un 40-50% de las personas que trabajaban dejaron de recibir ingresos. Y luego, se cierran también todas las fábricas que hay al interior del penal. Entonces, muchos de ellos dan apoyo a la familia económico y también al revés. Muchas de las familias dan cierto apoyo económico para ellos. Pero olvidamos todos como a ese 30% que no tiene visita. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con todos esos que no tienen visita? Que nadie les pudo mandar dinero, que ninguna organización pudo entrar. Y entonces ahí también fue como un poco complicado. ¿Por qué? Porque adentro se tienen que costear ellos sus artículos de higiene, tienen que costear comida, tienen que costear zapatos, uniformes y demás. Pues se les da un uniforme y unos zapatos el día que entran y si bien les va, ¿no? Entonces, ese fue un tema, digamos, como muy particular. Otro tema importante como sociedad fue, pues, que se olvidaron. O sea, digo, si siempre están como olvidados ese tema, o sea, nunca se habló como de ese tema, nunca vimos qué estaba pasando en los centros penitenciarios como en otros estados. O sea, prácticamente siento que Nuevo León siempre es una sociedad en la que si no los vemos no existe y vamos a seguirle, ¿no? Y creo que eso también fue como un tema complejo. Todo como este rezago que hubo, nosotros recibimos mucho apoyo de personas en el tema de entrega de despensas y demás para poder, digamos, solventar de alguna manera como esta ayuda que ya no les llegó a las familias por parte de ellos. Creo que como sociedad debimos de estar más al pendiente, no tanto de ellos al interior, porque al final de cuentas eran los más seguros porque estaban aislados de todos, ¿no? Pero, ¿qué pasó con todas las familias? Estamos hablando de alrededor de 8,000 familias. Pues, ¿qué pasó con eso, no? En quién se atendió, qué programa de gobierno hubo para eso, cómo se reforzó de alguna forma. Imagínate también que ninguno de ellos tiene seguridad social o muy pocas de esas familias tienen seguridad social. Vivimos el caso de Prince, de su papá, de cómo anduvo en hospital tras hospital viendo la manera de que llegara y pues realmente no es tan fácil, ¿no? O sea, sí creo que fue un tema, pero sí creo también que todos lo vivieron.
O sea, no creo que fuera algo específico de las personas que estaban privadas de su libertad y sus familias, sino más bien creo que fue algo, digamos, como atípico y que empezó a pasar así. ¿Cómo se llama tu organización, Marco? La organización se llama Faro en el Camino. Ajá. AC. Y está orientada específicamente a personas internas. Sí, la misión es brindar, o sea, es que exista una reinserción social exitosa. Al interior del penal trabajamos en educación, en programas de reinserción y en todo el tema de rehabilitación de las adicciones cuando nos han dejado. Y al momento de que salen o afuera de los penales, en temas de reforzar la familia, oportunidades laborales, y el proyecto como más importante es todo el tema educativo, que las personas que están tanto al interior como los que salen puedan seguir estudiando la prepa y la universidad. Y ahora que estuvieron limitadas las visitas, ustedes apoyaron con despensas, con las tablets que señalas y con llevarles Nos donaron también mucho medicamento. Estuvimos al interior tratando de llevar medicamento. Y igual cuando alguien se enfermaba afuera, pues nos hablaban los chavos y nos decían, oye, mi mamá está enferma, necesita un tanque de oxígeno o necesita cierto medicamento. Intentábamos ver, ya sea nosotros o con otra organización, poder costear como los medicamentos para que los pudieran tener. Y material también higiénico. Sí, o sea, muchísimos kits de aseo personal que llevaban, por ejemplo. Bueno, también fuimos los que donamos al principio los termómetros estos de láser para que pudieran revisar a las personas, todo el tema de gel antibacterial, todo el tema de jabón para que hubiera también al interior de los centros. Incluso intentamos hacer un taller para hacer jabón adentro del penal, que nos vendían como la materia prima y nada más era que se revolvía con agua y demás, porque sí nos tocó en un momento en donde era ya difícil costear como todo esto, ¿no? ¿Y lo pudieron hacer? Sí, te digo, con apoyo ahí de todo el mundo. Incluso también pasó que a veces había el recurso económico, pero no había los insumos. O sea, por ejemplo, anduvimos buscando gel antibacterial en donde, o sea, por todos lados, ¿no? Todo eso fue como al principio. Pues yo creo que fue, ¿qué será? Como en mayo del año pasado. Llegamos a la parte final del programa. Yo los espero la próxima semana. Espero que hayan disfrutado los temas del día de hoy. Hasta la próxima. Gracias.